¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Bienvenidos a la parte 16 de historias de encuentros aterradores con extraños. Hoy vamos a estar leyendo más historias aterradoras. Mientras me maquillo, voy a intentar hacerme un maquillaje parecido a esta camiseta. Hice una encuesta en la pestaña comunidad. Para la gente que no lo sepa, ahí a veces publico cosas sobre si queríais primero este vídeo o un caso de una youtuber que ha habido problemas bastante turbios con su madre. Y la mayoría de votaciones fueron para que primero fuera este vídeo, así que primero este vídeo y el próximo que voy a subir es el vídeo de esta youtuber. Así que antes de empezar con estas historias, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, dejadme un me gusta y ya empecemos con las historias aterradoras de hoy. La protagonista de esta historia, que se titula La caravana en la sombra y a la cual llamaremos Debbie, no sabe muy bien qué la impulsó a compartir esto, pero ha estado dándole muchas vueltas los últimos días y pensó que escribiendo en este subreddit lograría sacarse de la cabeza todo lo que sucedió. Cuenta que cuando tenía unos 8 años sus padres estaban divorciando. Su hermana mayor, Rosie, y ella solían pasar mucho tiempo en casa de sus abuelos. Todavía van allí con frecuencia, es una casa larga, estilo rancho, ubicada en medio de un barrio muy bonito, a 10 minutos a pie de una gasolinera, un supermercado y algunos restaurantes de comida rápida. Cuenta que las calles son largas y están bordeadas de casas bien cuidadas, rodeadas de grandes y pintorescas colinas del Valle de California. Nunca fueron muy ricos, pero el abuelo compró la casa para reformarla muchos años atrás y el valor de la propiedad se disparó desde entonces. Era un lugar muy seguro y en aquel entonces todavía más. No era raro ver a los vecinos paseando a sus perros o empujando un cochecito por la acera. No había muchos niños en el barrio, aunque la madre de Debbie, una mujer a la que llamaremos Gina, fue muy protectora toda la vida. El barrio en particular estaba densamente poblado y todos se conocían entre ellos, todos conocían a la familia. Ella misma, Gina, se crió en ese barrio, así que era un lugar muy seguro para ellos. De vez en cuando, Gina dejaba a sus hijas Debbie y Rosie ir andando solas hasta la gasolinera llamada Rotten Robbie, que estaba al otro lado de la manzana, a comprar algo para picar. Debbie recuerda que siempre compraba Ring Pop y Rosie un 3 Musketeers, un chocolate, antes de volver a casa. Rosie tenía unos 11 años en aquel entonces y esa pequeña libertad era algo muy importante para ellas. Nada se comparaba para ellas con la emoción y alegría que sentían al caminar solas por esas calles en verano, riéndose, haciendo bromas, con un par de dólares en el bolsillo. Ahora, la única rareza que vio Debbie en el barrio era una pequeña caravana aparcada al lado de la carretera frente a la gasolinera, justo detrás de la valla de otra casa. Siempre estaba ahí, a la sombra como un elemento fijo, con todas las ventanas cubiertas por cortinas beige opacas, y Debbie no puede explicar por qué, pero siempre le daba una profunda desconfianza al pasar por delante de ella. Estaba casi segura de que alguien vivía dentro porque a veces se escuchaba el aire acondicionado funcionar. Se le erizaban los pelos de la nuca cuando pasaban por enfrente de la puerta de la caravana y siempre vigilaba con miedo de que algún día se abriera justo cuando ella y su hermana Rosie pasaban. Cuenta que si tiene que encontrar una explicación a su incomodidad, ella cree que puede deberse a un extraño dibujo que había pegado en la puerta de la caravana. Era como un caos, un boceto de líneas extrañas con un lápiz marrón que era indescifrable. Se podía ver la silueta de algo, una forma vaga, pero nunca pudo distinguir qué era. Y jamás tuvo el valor de detenerse y quedarse mirando a ver si descubría qué era ese dibujo. Cuando pasaban por delante, Debbie echaba un vistazo furtivo y ya está. Unas semanas antes del incidente, Debbie caminaba con su madre junto a la caravana porque acababan de ir al parque y tuvieron que pasar frente a la caravana antes de poder cruzar la calle y seguir caminando. Debbie no quería parecer asustada, así que siguió avanzando justo detrás de su madre, y en esa ocasión, supongo que fue por estar con su madre, se sintió un poco más valiente y se detuvo justo frente a la puerta de la caravana
y se tomó un momento para observar el extraño dibujo. Al examinarlo más de cerca, vio que el papel estaba sucio y le recordaba un proyecto de primaria donde empapaban papeles de impresora en café negro para que pareciera viejo. Gina, su madre, continuó caminando sin darse cuenta de que su hija se había detenido y de que ya no iba detrás de ella. Debbie también se dio cuenta de que su madre ya no la esperaba, que estaba caminando pensando que ella iba detrás, pero sus ojos no podían dejar de mirar el dibujo y pudo distinguir lo que parecía una carita deforme. En ese momento se le revolvió el estómago, sintió frío y asco al instante mientras sus ojos recorrían el resto de la imagen. En ese momento no sabía qué clase de criatura era, solo distinguía una cara deforme, pero ahora puede mirar al pasado y cree que lo entiende. El dibujo era un feto muy deformado dentro de una mesa de círculos grandes y perfectos, como los que se forman con un compás, y el rostro del feto estaba contorsionado como si le doliera. Cuenta que fue gráficamente perturbador y parecía retratar una extraña sensación de sufrimiento que acompañó a Debbie durante días. De niña no sabía cómo procesarlo y pensar en esa imagen todavía le revuelve el estómago. Nunca había visto algo igual. Y en ese momento, mientras seguía mirando la imagen, comenzó a tener dolor de pecho, de miedo, comenzó a sentir miedo, sentía algo raro, algo peligroso venir de esa caravana, pero pensó que si decía algo a su madre, sus gloriosos viajes junto a su hermana a la gasolinera terminarían y prefirió guardar silencio. Claro, imaginaros en esa situación, que eres pequeño y vas de vez en cuando caminando solo con tu hermana, tu hermano, y es súper divertido para ti, pero hay algo en el camino que te da escalofríos y tienes la sensación de que hay algo peligroso ahí. Claro, ¿qué haríais? ¿Decírselo a vuestros padres? ¿Eso significaría que terminaran esos viajes? ¿O no decir nada? Yo creo que lo diría porque, conociéndome, por muy divertido que sea algo, si tengo que pasar miedo o si siento que hay algo peligroso, prefiero perdérmelo. Y de hecho ella cuenta que en retrospectiva eso fue una idea terrible, no contárselo a su madre. Una de esas cosas por la que la gente le grita a los protagonistas de una peli. Después de identificar el dibujo de la puerta, continuó con su madre y a partir de ahí no podía quitárselo de la cabeza. En plan, siempre que pasaba para ir a la gasolinera con su hermana, le venía a la cabeza la sensación que le transmitía ese dibujo. Si iban en coche y pasaban por delante también. La cosa es que un mes después, Gina les volvió a conceder a las niñas varios dólares y permiso para ir al Rotten Robbie, a la gasolinera, a comprar sus chuches. Y en esa ocasión Debbie pensó en contarle a su hermana Rosie lo de la caravana, pero ella era mayor y más valiente y a Debbie le aterraba la idea de que le hiciera cruzar la calle con ella para echar un vistazo a la caravana. Aunque no podía parar de pensar en ello, era un día soleado, radiante, y se dijo a sí misma, con falsa certeza, que no iba a pasar nada. Pasaron junto a la caravana y por suerte no sucedió nada. De regreso, después de que hubieran comprado sus cosas, se sentía más cómoda y se concentró en abrir el envoltorio de caramelos mientras Rosie caminaba a su lado. Pasaron junto a la caravana una segunda vez, pero Debbie no le dio ni la mitad de importancia que la primera vez. No recuerda de qué hablaba con su hermana, pero sí recuerda que la interrumpió a mitad de frase cuando Rosie dijo su nombre en voz baja, pero de manera firme. Podía sentir un miedo inconfundible en la voz de su hermana que la puso de los nervios. Todos los sentidos de Debbie se agudizaron y se dio cuenta de todo, incluso del sonido de pasos descuidados 3 metros detrás de ellas. Iba acompañado de un crujido fuerte como el de una mochila pesada y nerviosa giró la cabeza a medias para mirar. Vio un hombre con barba larga y descuidada, vestido con varias capas de ropa andrajosa, de pie detrás de ellas, con la mirada clavada en sus espaldas mientras caminaba. Sus movimientos eran anormales, era un arrastrar de pies de borracho, como si cada uno de sus pies pesara muchísimo y necesitara ser movido con un gran esfuerzo. Tenía los hombros encorvados, la cabeza inclinada hacia abajo con un extraño arco de cuello. Debbie podía oír sus zapatos raspando la grava, pero dice que en lugar de parecer ebrio, era como si se acercara intencionalmente como un zombie con el objetivo de asustarlas.
Detrás de él, la puerta de la caravana estaba abierta de par en par por primera vez en todos los años que llevaban viviendo ahí, y Debbie se dio cuenta de que era el hombre que había estado viviendo dentro. Debbie le dijo a su hermana en voz baja: "Nos está siguiendo", y comenzó a llorar. La mente de Debbie daba 1000 vueltas mientras miraba de frente la calle ancha y las aceras vacías. Estaba petrificada, pero Rosie la agarró de la mano, se la apretó con mucha fuerza y en voz baja le dijo: "A la cuenta de 3, corremos a casa". Debbie no pudo responder por el nudo que se le formó en la garganta, pero entendió que tenían que correr. Rosie empezó a contar hasta 3 mientras caminaban cada vez más rápido, y lo más aterrador es que el hombre comenzó a correr hacia ellas antes de que ellas llegaran a la cuenta de 3 y empezaran a correr. Es probable que el hombre escuchara las indicaciones de Rosie a su hermana y se adelantara. Sin embargo, sus pasos eran tan ruidosos que las niñas empezaron a correr disparadas como ciervos en cuanto lo escucharon detrás de ellas. Cuenta que nunca olvidará que la persecución fue exactamente como la gente la imagina en sus pesadillas. El miedo de que tu perseguidor esté a centímetros de agarrarte del brazo o de un mechón del pelo, la voz no te sale, sientes las piernas pesadas como si de repente te convirtieras en una tortuga. Eso es literalmente lo que pasa en las pesadillas, o sea, así lo describe, que es como pasa en las pesadillas. Qué frustrantes y aterradores son esos sueños. Yo me acuerdo muchísimo de un sueño en particular en el que yo recuerdo corriendo por el césped del edificio de mi casa porque un hombre me perseguía con un hacha e iba dando hachazos y yo lo iba esquivando, pero cómo me costaba, o sea, me pesaba el cuerpo como si llevara, yo qué sé, un traje de hierro. Pones todo tu esfuerzo en la pesadilla y no puedes correr. En la historia continúa contando que mientras corrían se imaginó siendo arrastrada a la camioneta sin nadie que la viera ni escuchara pedir ayuda. Corrieron tan rápido que ni siquiera tenían aliento para gritar, y al mirar hacia atrás, unos 10 segundos después, lo vieron corriendo en su dirección, pero corría como con estos pasos de zombie que describe Debbie, como arrastrando los pies. Cuando lo recuerda ahora, dice creer que él fingía tener alguna discapacidad a propósito para que las demás bajaran la guardia, en ese momento ellas, para que ellas bajaran la guardia y no echaran a correr. Llegaron a casa de sus abuelos, sin mirar atrás, abrieron de golpe la vieja puerta, pasaron y cerraron con fuerza. Pasaron corriendo junto a los perros de la casa, yendo lo más profundo que pudieran por si el tipo se le ocurría entrar detrás de ellas. Su madre Gina estaba hablando con el abuelo en la mesa y las miró con una sonrisa cuando entraron corriendo. Como eran niñas, correr no era nada raro y no preguntó qué había pasado, mientras ellas se desplomaban en el sofá intentando recuperar el aliento. Dentro de la casa se sintieron tan seguras que ni siquiera querían mencionar lo que acababa de pasar. Para Debbie fue como despertar de una pesadilla de la que ya no quería hablar y ansiaba volver a la normalidad. Quería olvidarlo por completo, abrir los dulces y actuar como si todo fuera completamente normal. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Semanas antes de subir esta historia, Debbie le preguntó a su hermana si recordaba este incidente. Ahora tienen 25 y 28 años. Su respuesta fue extraña. Lo recordó al instante sin necesidad de que le diera detalles, pero rápidamente le restó importancia e insistió en que debía de ser un indigente aburrido que buscaba asustar a los chicos que pasaban por ahí, sin ninguna intención real de hacerle daño a nadie. Debbie entiende por qué ella piensa eso, pero duda de que sea así. A ella también le encantaría creer que fue una broma inocente, pero como siempre dicen, de las corazonadas rara vez se equivocan. Ella siente que en el fondo ese hombre quería hacerles daño ese día. Nunca le contó ni a Rosie ni a nadie sobre lo del dibujo extraño en la puerta y no está segura de si Rosie alguna vez lo vio o incluso de si vio la puerta de la caravana abierta, y es uno de sus mayores arrepentimientos, ya que odiaría que otros niños hubieran tenido menos suerte que ellas al pasar inocentemente junto a esa caravana en la sombra. O sea, se arrepiente de no haberlo contado. Mientras más lo piensa, más conjeturas saca Debbie al respecto. Está casi segura de que ese hombre eligió ese lugar, ya que estaba entre un parque y una gasolinera, y lo eligió deliberadamente debido a la cantidad de niños que caminaban por esa zona. Además, tras varios años de estar estacionado en un solo punto, la caravana simplemente desapareció de un día al otro, y Debbie jamás volvió a verla estacionada en el mismo lugar. Es por eso que Debbie se arrepiente de no haber avisado sobre las cosas extrañas que percibía de la caravana. Por eso anima a cualquier persona que se encuentre
encuentre en una situación similar a que contacte a las autoridades de inmediato por la seguridad de los demás. No está segura de si tal vez esta historia parezca melodramática, pero fue muy real y aterradora, de un modo que ella no puede olvidar. Y termina diciendo: en fin, loco de la caravana junto a la gasolinera, sean cuales sean tus intenciones, mejor no nos veamos nunca más. Yo la verdad es que no la veo una historia melodramática ni nada así. ¿Qué adulto se pone a perseguir a dos niñas? O sea, pensarlo, no puede ser una broma. La segunda historia de hoy tiene como título Perseguidos por un hombre con ballesta. Esto pasó hace años cuando Jessie tenía 18 años y su amiga April 17. En aquella época salían a conducir de noche por carreteras secundarias. Eran adolescentes y crecieron en una zona rural, así que dar una vuelta por caminos apartados y solitarios era una de sus principales formas de pasar el rato. Para aquel entonces a las dos les gustaban las cosas góticas y la brujería, así que se detuvieron a un lado de la carretera para pasear por un pequeño cementerio en el bosque que ya habían visitado en otras ocasiones. Esta historia me recuerda mucho a una que ya contamos o yo en el canal o la contamos en el podcast, me parece que en el podcast, pero no es la misma, por si alguien lo está pensando. Entonces ya habían visitado ese cementerio en el bosque en otras ocasiones, conocían el camino y les pareció el lugar perfecto para pasar el rato y estirar las piernas sin que nadie las molestara. Toda la zona en torno al cementerio estaba densamente arbolada, pero el camino hacia el cementerio era corto, unos 5 o 6 metros hasta llegar a la carretera. April y Jessie caminaron despacio por el pequeño circuito que rodeaba todas las lápidas, usando sus linternas para leer los nombres y observar los grabados. A Jessie le reconfortaba mucho los cementerios y la noche en ese momento. Tanto Jessie como April estaban relajados, hablando sobre fantasmas, la muerte y cosas así durante un rato. A mitad del camino, en un punto más alejado del coche, April le susurró a Jessie que vio una luz en el bosque. Se quedaron mirando la luz por un instante y por la dirección y lo lejana que era, asumieron que era un coche en la carretera. Así que se dieron la vuelta y siguieron caminando. Sin embargo, unos 30 segundos después, April volvió a llamar la atención de Jessie porque la luz estaba mucho más cerca y veían que se movía rápidamente en dirección hacia ellos dos. Entonces escucharon el camino de algo abriéndose paso a través del bosque, rompiendo ramas y pisando hojas secas. Era evidente que alguien con esa linterna iba rápidamente en dirección hacia ellos. En aquel momento, en medio de un cementerio apartado, por la noche y un desconocido acercándose, la única opción que tenían era correr hacia el coche. Así que cruzaron lo más rápido que pudieron el cementerio, esquivando todas las lápidas hasta llegar al camino que salía a la carretera. Jessie se subió al asiento del conductor y por fortuna el coche encendió de inmediato. Justo cuando April se subió, Jessie echó un vistazo a la derecha y lo vio. Quien los perseguía era un hombre enorme de aspecto amenazador, vestido de camuflaje de pies a cabeza, con una ballesta enorme y una linterna frontal. Estaba cruzando el sendero hacia la carretera y se dirigía directo hacia el coche de ellos. Tenía una mirada frenética que aterró a Jessie, así que dio marcha atrás lo más rápido que pudo y salió de ahí. No pararon de conducir durante un buen rato, aunque no lo vieron siguiéndolos. Ninguno de los dos podía quitarse la sensación de que los seguían, de todos modos. Finalmente, Jessie y April se cansaron de estar fuera de casa, así que decidieron regresar. No pasó nada más esa noche, pero Jessie sigue pensando constantemente en lo rápido que llegó el hombre. Si no hubieran salido corriendo enseguida, los habría alcanzado. Se pregunta qué hacía ese hombre ahí, no había más casas cerca, y aunque lo lógico es pensar que estaba cazando, entonces ¿por qué no se quedó cazando y en su lugar los comenzó a perseguir? Jessie ha pensado en la posibilidad de que esa persona los estuviera esperando en el bosque con equipo de caza completo y una ballesta. Ellos claramente no eran animales, tenían una linterna y hablaban. Así que si estaba cazando animales, ¿por qué les hubiera llamado la atención ellos? Y cuenta que, por si alguien se lo pregunta, ese cementerio no es propiedad de nadie. No hay ninguna señal de prohibido o algo así o de propiedad privada. Toda la zona alrededor del cementerio pertenece a un parque estatal. Por fortuna, ese evento no cambió en nada la rutina de Jessie. Sigue haciendo lo que le gusta, salir al bosque, ir a lugares extraños por la noche. Ha visto muchas cosas que considera de origen sobrenatural que lo asustaron
asustaron mucho, pero ninguna de esas cosas lo hizo tener tanto miedo como aquel sujeto con mirada de loco acercándose a ellos con una ballesta. Lo bueno es que nunca más ha bajado la guardia como hizo esa noche. Sinceramente me da todas las vibes de asesino serial, porque si no, no le encuentro ninguna otra explicación. La tercera historia tiene un título que me llama mucho la atención y se llama Nochevieja 1999. Esta historia tiene como protagonista a una chica a la que llamaremos Amanda, y todo lo que cuenta le sucedió cuando tenía solo 13 años. Mientras la gente se temía lo peor con el virus Efecto 2000, un supuesto error informático que destrozaría las telecomunicaciones, o salían de fiesta y bebían, ella, Amanda, estaba sola en casa. En 1996 sus padres se separaron y posteriormente se divorciaron. Su madre, a quien llamaremos Emma, y ella se mudaron al otro lado del país. Se fueron de Oregón a Tennessee. En vísperas del año 2000, Amanda estaba sola y Emma se encontraba fuera del estado. Esto no la preocupaba ya que no era la primera vez. A menudo al llegar a casa, Amanda encontraba una nota de su madre en la encimera de la cocina diciendo que se había ido a Florida unos días y que había comida en el refrigerador. Me parece muy duro para una persona de 13 años llegar a casa y no saber si tu madre ha cogido un avión y se ha ido. O sea, ¿sabéis? Si tienes 16 años o así, pues no tanto, pero con 13 años, no sé, bueno, supongo que depende de lo espabilado que seas, pero no me parece muy bien. Cuenta que desde el divorcio, Emma solía dejarla sola durante largos periodos de tiempo para ir a Florida. En aquel entonces vivían en una calle relativamente tranquila, rodeada de árboles. Bueno, y me he olvidado de decir que no, dejarla sola en fin de año, ¿no? A tu hija de 13 años. Es un poco... Pero bueno, no tenemos más contexto, ella no cuenta nada de si se iba a Florida a cuidar a los abuelos o yo qué sé. No lo sabemos, pero... En aquel entonces vivían en una calle relativamente tranquila, rodeada de árboles y pocos kilómetros de pueblo. Amanda conocía a la mayoría de la gente, si no de nombre, al menos de cara, lo suficiente como para saludar y charlar un rato cuando se cruzaba con alguien, y nunca antes Amanda había tenido miedo de estar sola en casa. Esa noche se quedó despierta hasta tarde viendo la televisión. Recuerda que estaba viendo una peli de romance llamada El guardaespaldas y tenía casi todas las luces encendidas. No por miedo, sino porque a sus 13 años no le preocupaban las facturas de la luz ni el medio ambiente. Se sentía completamente segura y protegida en su pequeña burbuja hogareña. Mientras veía la película, Amanda oía ruidos extraños afuera, pero pensó que probablemente eran los vecinos. Aunque no eran muy cercanos, un par de ellos estaban celebrando o tenían invitados por las fiestas. Sin embargo, a mitad de la película se fue la luz de casa. Ella se sentó en el sofá un minuto, presa del pánico porque era casi medianoche y estaba completamente oscuro. Recuerda pensar que se había ido la luz y que pronto volvería, así que decidió esperar ahí, arropada con su manta. Pasaron unos minutos, pero de pronto escuchó un ruido en la cocina, donde estaba la puerta trasera. Pegó un brinco y se le aceleró el corazón porque el sonido era idéntico a cuando la puerta trasera se abría. La puerta trasera se encontraba justo al lado del comedor, conectando con la cocina, y daba directamente a la sala de estar, donde ella estaba sentada. Pasaron unos segundos después del sonido y Amanda agudizó el oído para captar algún sonido más. De repente, cada ruido se magnificó. Al oír pasos en el suelo, se deslizó del sofá a gatas lo más despacio y silenciosamente posible. Se dirigió hacia el espacio entre el sillón reclinable y el sofá. Ella sabía que cabría debajo de la mesita de noche y estaría completamente oculta por la oscuridad después de haber jugado a las escondidas tantas veces con sus amigos durante las pijamadas. Eso está bien, saber dónde puedes esconderte en tu casa. Haber jugado al escondite es como practicar para cuando te tengas que esconder de verdad, ya saber dónde te puedes esconder sin que te vean. Ella casi había llegado cuando los pasos se hicieron más evidentes. Por el sonido, Amanda supo que quienquiera que fuera se dirigía hacia la sala de estar, pero que no tenían prisa porque quienquiera que fuera simplemente se estaba como paseando por la cocina. Ella levantó la vista desde donde estaba agachada en el suelo y para su horror vio la silueta oscura de pie en el arco que separaba las dos habitaciones. Hay que reconocer la fuerza que hizo Amanda para no gritar, pero fue inevitable que no entrara en pánico. Se puso de pie inmediatamente, abandonó el escondite y salió corriendo por el pasillo. Piensa que la única razón por la que no se desmayó fue porque la persona que la perseguía tuvo que rodear el sofá y el sillón reclinable y se terminó tropezando con un sillón que había entre ambos.
Ese sonido le hizo saber que no estaba justo detrás de ella y la motivó a seguir corriendo. Amanda hizo lo que hacen todos los niños cuando tienen miedo. Pasó por alto la puerta principal, la habitación de invitados, el baño y corrió hacia la puerta más alejada del pasillo, que era su habitación. Sin embargo, piensa que no habría podido abrir la puerta principal a tiempo porque estaba justo al lado del sofá. Ahora, una pequeña explicación. Cuenta que cuando tenía 10 años, su madre le regaló un periquito por su cumpleaños. Era una amazona de frente azul al que le puso Spooky porque era octubre y se acercaba Halloween. Spooky tenía una jaula grande de hierro de unos 2 metros de altura y era donde ella comía y bebía, a pesar de que Spooky podía ir con libertad por toda la casa cuando quería. Esta información será relevante más adelante en la historia. Al entrar corriendo a su habitación, Amanda cerró la puerta de golpe y le pasó la llave. Sin embargo, la cerradura era una de esas pequeñas perillas giratorias que se abren fácilmente con un cuchillo de mantequilla. Apenas había cerrado la puerta cuando la persona del otro lado tocó. A día de hoy Amanda no tiene ni idea de por qué tocó, si lo hizo para burlarse de ella, para asustarla incluso más, pero en el fondo ella sabía que su cerradura no iba a impedir que quienquiera que estuviera al otro lado entrara a la habitación. Estaba presa del pánico, al borde de las lágrimas, cuando la otra persona empezó a reír. Cuenta que era una risa baja, silenciosa, y por eso era mucho más aterradora que si hubiera sido una risa normal. No era una risa frenética, sino como si realmente la otra persona se estuviera divirtiendo. Fue la risa lo que realmente la asustó del todo y comenzó a llorar histéricamente, mirando alrededor de la habitación pensando qué podía hacer. Fue entonces cuando Amanda se dio cuenta de que la jaula de Spooky encajaría casi a la perfección entre la puerta y la pared del armario. Comenzó a mover la jaula, que se movía silenciosamente sobre el suelo, y aunque pesaba bastante, la adrenalina la ayudó a moverla con facilidad, pero al colocarla rozó la puerta, y ese sonido alertó a quienquiera que estuviera al otro lado. Lo alertó de que Amanda intentaba trincherarse. Y de repente se abalanzó sobre la puerta. Se escuchó el ruido de la madera astillándose y el picaporte girando violentamente. Spooky, que se había despertado con el movimiento, empezó a gritar y a aletear. Puede que Amanda también gritara, pero la verdad es que no recuerda haber gritado, solo recuerda estar muerta de miedo. Cuando terminó de poner la jaula en su lugar, Amanda se metió bajo la cama y esperó. Pasaron varios minutos y la persona finalmente dejó de atacar su puerta. Spooky siguió gritando, incluso después de que se detuviera. Aunque estar debajo de la cama no le daba ninguna sensación de seguridad, no salió de ahí porque simplemente no tenía dónde ir. Pensó en intentar salir, pero temía que la estuvieran esperando al otro lado. También pensó que podría salir por la ventana, pero llegó a la misma conclusión. El atacante podría estar en cualquier parte. Y además, desde su ventana había varios metros hasta el suelo, ya que la casa estaba construida sobre cimientos elevados. Amanda recuerda estar tumbada debajo de la cama aterrorizada durante lo que parecieron horas. Debió quedarse dormida porque al despertar ya era de día. El miedo a lo sucedido regresó de inmediato al darse cuenta de dónde estaba y por qué. La posibilidad de que su atacante aún estuviera ahí la hizo entrar en pánico de nuevo, pero en esa ocasión logró controlarse y decidió salir por la ventana, sin importar lo difícil que fuera, y correr hacia casa de los vecinos, ya que era de día y le daba mucho menos miedo, y era menos probable que su atacante la estuviera esperando fuera. Salir por la ventana era mucho más difícil de lo que parece. Lo hizo con mucha torpeza, pero una vez saltó y se puso de pie, rodeó la casa con cuidado y fue entonces cuando vio la puerta trasera abierta de par en par. Asustada pero sintiéndose valiente ahora que estaba fuera y era de día, subió las escaleras traseras y miró hacia adentro. Y al no ver nada fuera de lo normal, ningún hombre aterrador mirándola lascivamente, decidió entrar. En retrospectiva, Amanda se avergüenza de lo estúpido que fue eso, ya que pudo salir mal de muchas maneras. Ella quisiera haberle gritado a su yo del pasado que hiciera lo más inteligente, que era salir a buscar ayuda. Pero por suerte no había nadie dentro de casa. Hizo una aterradora inspección de habitación en habitación, mirando en los armarios, debajo de las camas, debajo del sofá, cualquier lugar donde podría caber hasta un niño pequeño. Incluso abrió la cerradura de la habitación de su madre para poder revisarla y luego la volvió a cerrar. Cuando estuvo segura de que no había nadie, volvió a cerrar la puerta trasera y ahí notó que la caja de fusibles de la pared estaba abierta y el interruptor principal estaba bajado y fue obvio que no hubo un apagón. Su atacante saboteó la caja de fusibles. Amanda lo volvió a subir, cerró las 2 cerraduras de la puerta trasera, revisó todas las ventanas y la puerta principal y luego llamó a su madre, donde una vez más rompió a llorar histéricamente. Ella llamó a una compañera de trabajo que fue y se quedó todo el día con ella mientras Emma conducía de regreso desde Florida. Emma continuó viajando a Florida de vez en cuando después de eso, pero Amanda siempre
siempre la acompañaba desde entonces. Amanda desea de todo corazón que ninguna otra joven haya tenido que vivir algo así y deja un mensaje final para su atacante que dice: a la persona aterradora, loca y risueña que irrumpió en mi casa en Nochevieja, no sé si eras solo la visita borracha de un vecino, pero me aterrorizaste esa noche. Tenía miedo de estar sola cuando mi madre trabajaba y hasta el día de hoy sigo teniendo miedo cuando estoy sola en casa, pensando demasiado en qué haría si alguien entrara y dónde me escondería. Cuando mis gatos hacen ruido de la nada, investigo de inmediato por miedo a que alguien intente entrar. Marcaste mi vida para mal, nunca más volvamos a encontrarnos. Y por último cuenta que su madre tuvo que ayudarla a subirse por la ventana y entrar en su habitación para poder sacar la jaula de Spooky de la esquina entre la puerta y el armario. Nunca volvieron a tener incidentes en casa y un año después se mudaron de apartamento a la ciudad. Y así termina esta historia. La verdad es que es una situación que da bastante miedo, porque una cosa es que entren en tu casa a robar, que ya da mucho miedo, pero otra cosa es que entren a tu casa y te da la sensación de que no vienen a robar, sino a aterrorizarte, porque que la persona que estaba al otro lado estuviera riéndose de esa manera, no sé qué pensar, si era una broma, algún vecino o si era una persona con problemas que entraba con muy malas intenciones. La siguiente historia se titula Una abuela del preescolar me acosó y amenazó con secuestrarme. Recientemente la protagonista de esta historia, a quien llamaremos Adabel, se enteró de algunos detalles escalofriantes sobre una persona que estuvo muy involucrada en su vida cuando era pequeña y descubrió que, aunque no lo recuerda del todo, tuvo una acosadora. Durante su infancia, Adabel era extremadamente tímida y no se esforzaba por hacer amigos en nuevos entornos. Había empezado el preescolar en la iglesia de su abuela hacía poco y recuerda estar jugando sola en el patio cuando una mujer se presentó. Le dijo que se llamaba Petra y parecía una anciana dulce como cualquier otra. Casi le recordaba a su propia abuela con sus abundantes rizos blancos. Petra era voluntaria en la iglesia y solía cuidar a niños mientras jugaban, así que la veían bastante a menudo. Adabel no recuerda mucho del inicio de esta amistad, pero supone que una cosa llegó a la otra al pasar tiempo con Petra frecuentemente, tanto dentro como fuera del colegio. Los padres de Adabel, a quienes llamaremos José y Lupe, agradecían tener a alguien que se interesara por cuidarla, ya que era la menor de 3 hermanos y trabajaban a tiempo completo mientras llevaban y traían a sus hijos del colegio, a los deportes o a casa de sus amigos. Así que tener una mano amiga era una bendición para ellos. Yo tengo que decir que no me fiaría mucho, ¿Sabéis? Me da igual que fuera una anciana con una apariencia súper inocente, dulce. Me da absolutamente igual. No dejaría a niños, a mascotas, a perros. La verdad es que con nadie en quien no confíe al 100% y a quien conozca al 100%. Pero vaya, tampoco es que dejaran que la mujer llevara a su hija a no sé dónde. Simplemente Petra estaba ahí, también estaba allí, como su hija, y la vigilaba. Ahora, Adabel no recuerda muchos detalles de su tiempo con Petra, pero supone que pasaban tiempo frecuentando heladerías, parques, etc. Sí que recuerda haber ido a casa de Petra. Petra le enseñó su casa y cuando entraron al comedor vio a otra niña que parecía tener unos 10 o 12 años. Petra se la presentó y le dijo que vivía una calle abajo y que pasaba mucho tiempo en su casa. Adabel no sabe bien por qué, tal vez solo cosas de niños, pero recuerda sentir celos. Ella nunca se había sentido así y no sabe por qué lo recuerda con tanta claridad. Por alguna razón, esa fue la única vez que fueron a su casa. Unos años después, Adabel ya estaba en primer grado, se había olvidado por completo de Petra y no la había visto desde que se graduó del preescolar 2 años antes. Pasó el tiempo y una tarde sus vecinos, con quienes compartía el coche para ir a la escuela, la dejaron en casa y Adabel vio una bolsa de Target enganchada a la puerta. Target es una tienda minorista. Ella no sabía qué podía ser ni por qué sus hermanos no la habían llevado adentro cuando llegaron de la escuela 1 hora antes. Así que Adabel cogió la bolsa y vio una nota que indicaba que había un regalo para ella de parte de Petra. Adabel subió corriendo las escaleras hacia su habitación y, para su sorpresa, dentro de la bolsa había varios conjuntos adorables y nuevos solo para ella.
se los probó enseguida y estaba emocionadísima de enseñárselos a su madre cuando volviera del trabajo. Después de que su madre llegara a casa, le enseñó con entusiasmo la ropa que Petra le había dejado. Por desgracia, Lupe no se emocionó tanto como ella. De hecho, se enfadó bastante. Le gritó que se la quitara y que se le devolviera a Petra. Adabel evidentemente no entendía por qué su madre estaba enfadada con Petra, que había hecho mal. Era ropa gratis, un regalo. ¿No sería de mala educación devolverle un regalo? Para evitar ser castigada, volvió a meter la ropa en la bolsa y se la dio a su madre. Nunca más volvieron a hablar sobre el tema. Y Adabel olvidó a Petra durante muchos años. Ahora, hace unos años, la hermana mayor de Adabel, llamada Adriana, estaba de visita en casa después de la universidad. Sin nada más que hacer, decidieron ir a Target a comprar cosas. Mientras caminaban por el estacionamiento, de repente le vino a la mente la bolsa de Target de Petra. Se rió y le preguntó a Adriana si sabía por qué su madre estaba tan de mal humor ese día como para obligarla a devolver un regalo. Adriana se paró en seco y le dijo: espera, ¿no recuerdas lo que hizo Petra? Adabel, sorprendida, negó con la cabeza y le rogó que se lo contara. Pero Adriana se negó a hablar y le dijo que le preguntara a su madre. Una vez más, a Adabel se le olvidó pensar en Petra. Y sorprendentemente no se acordó de preguntarle a su madre sobre lo sucedido hasta unos años después, cuando ya estaba en la universidad. Esto es muy extraño porque para las personas curiosas que tenemos curiosidad, jamás se nos olvidaría preguntarle a nuestra madre qué hizo esa señora. Pero bueno, cuando ya estaba en la universidad, Adabel se estaba despidiendo de la abuela después de almorzar, cuando ella le comentó a Lupe que ese fin de semana era el funeral de alguien. Se quedaron en silencio mirándose fijamente y después de que la abuela se fuera, Adabel le preguntó a su madre de quién hablaban y le contó que había muerto Petra. Ahí Adabel recordó todo y es cuando le preguntó a su madre que qué había pasado con esa mujer y que por qué su hermana Adriana se había negado a hablar. En ese momento Lupe procedió a contarle las horribles historias de la anciana Petra, que intentó alejar a Adabel de su familia. Al principio de su amistad, Petra fue de gran ayuda para la familia y alguien en quien confiaban. Sin embargo, la abuela de Adabel cuestionó sus intenciones y compartió algunas preocupaciones con José y Lupe tras escuchar historias de sus amigas de la iglesia. La abuela sintió que algo no iba bien con Petra y no le gustaba que pasara tanto tiempo con su nieta Adabel. Como la abuela era una mujer que nunca tenía nada negativo que decir de nadie, tanto José como Lupe empezaron a desconfiar un poco de Petra, pero asumieron que la abuela simplemente estaba siendo demasiado cautelosa. Después de un tiempo con Petra cuidando a Adabel, su comportamiento cambió y empezó a ser más posesivo, incluso hostil hacia José y Guadalupe. Aparecía sin avisar en casa preguntando por Adabel y si no estaba se enfadaba muchísimo y le gritaba a José y a Lupe lo malos padres que eran. Le repetía una y otra vez que no merecían a Adabel y que solo ella era digna de cuidarla. Esto ocurrió varias veces antes de que José le dijera que dejara de ir a casa o llamarían a la policía. En ese momento comenzaron las llamadas. Petra empezó a dejar mensajes y los padres de Adabel obviamente no le contaron, pero en esos mensajes de voz Petra lloraba y trataba de convencer a Adabel que se fuera con ella y dejara a su familia. Hablaba de lo malos que eran sus padres José y Lupe y de cómo ella podía darle una vida mucho mejor que ellos. Los mensajes de voz iban dirigidos a Adabel, pero pronto se convirtieron en amenazas para sus padres. Al principio amenazaba con llamar a la policía o a servicios de menores para que sacaran a Adabel de la casa y la pusieran bajo su cuidado. Amenazó con contarle a la policía sobre la violencia y el abuso que se vivía en esa casa, que nada era cierto. Una vez Petra se dio cuenta de que sus llamadas telefónicas no funcionaban, no había ningún resultado con ellas, comenzó a hacer esfuerzos por aparecer en la casa de nuevo. Conducía por la calle de enfrente, día tras día, les preguntaba a los vecinos y luego a los hijos de los vecinos si alguien sabía si Adabel estaba en casa o dónde estaba. Estacionaba su coche y vigilaba la casa sin que nadie se diera cuenta. Con el tiempo los vecinos comenzaron a reconocer su coche y lo que estaba sucediendo, e informaban a Lupe y a José cuando Petra estaba cerca. Después de un tiempo haciendo esto, se atrevió a ir a la puerta principal, un día que solo estaba Adabel y su hermano mayor, que en ese momento era un niño de 12 años. Comenzó a golpear la puerta rogando por ver a Adabel. Su hermano, a quien llamaremos Carlos, abrió una de las puertas principales manteniendo cerrada la contrapuerta que los separaba, y le dijo que se fuera. Petra le rogó que la dejara entrar y Carlos respondió que
que Adabel no estaba en casa, a pesar de que ella dormía profundamente arriba. Petra no le creyó y logró abrir la puerta a medias, pero entonces Carlos le puso la mano en la cara empujándola hacia afuera y le dijo que estaba llamando a la policía. Al oír eso, Petra se fue y se distanció un tiempo de la familia, pero no sería la última vez que la verían. Un día, Lupe y Adabel salían de su coche, dieron marcha atrás en la entrada para ir a una fiesta de cumpleaños cuando Petra se detuvo detrás del coche, impidiéndoles salir. Se acercó a la ventanilla y Lupe la bajó, dispuesta a discutir con ella. Sin embargo, Petra la ignoró y miró directamente al asiento trasero donde Adabel estaba sentada y dijo: ¿No preferirías venir conmigo y no volver a ver a tu madre? Te quiero mucho más que ella y puedo darte todo lo que quieras si vienes conmigo. Esta fue la gota que colmó el vaso para Lupe. Ella nunca pensó que se enfrentaría ni se pelearía con una anciana, pero llegó el día en que fue absolutamente necesario. La gritó, la empujó, asegurándose de dejar bastante claro que Petra se arrepentiría del día que volviera a tener contacto con Adabel o con alguien más de la familia. Todo eso debió asustar a Petra porque se marchó y no volvió a aparecer en sus vidas hasta el incidente de la bolsa de Target. Adabel no sabe cómo es que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando era niña, pero supone que sus padres hicieron un buen trabajo protegiéndola de los horrores de la situación. Después de enterarse de todo lo ocurrido, Adabel supuso que debía haber una razón por la que se obsesionó tanto con ella. Pensó si acaso no tenía familia propia, si perdió hijos o nietos y quería encontrar a alguien para llenar el vacío. Según Lupe, tenía varios hijos, además de nietos pequeños de la edad de Adabel, por lo tanto no sabe qué habría despertado su interés por ella, pero por suerte ya no tendrían que preocuparse más por ello. Una parte de Adabel todavía se pregunta si reprimió algún recuerdo o conversación con ella, si alguna vez le dijo en privado lo horrible que eran sus padres o de cómo quería alejarla de su familia. Si Adabel aceptó alguna vez irse con ella. También se pregunta si al crecer Petra no la buscó, si la vigilaba cuando estaba en la secundaria o incluso en la universidad. Tiene tantas preguntas, pero se alegra que nunca tuviera que averiguar si estaba dispuesta a cumplir algunas de sus amenazas. Como consejo final, Adabel recomienda que siempre se confíe en el instinto de la abuela y no dejar que tus hijos se hagan amigos de un anciano sospechoso que hace voluntariado en el parque. Y la historia termina con: a la mujer que les hizo la vida imposible a mis padres, no nos volvamos a ver. Hasta aquí todas las historias del vídeo de hoy. En realidad me quedaban algunas historias por contar, me quedan algunas, pero las voy a dejar para la próxima parte para poder hacerla más pronto. Y sí, yo estoy también totalmente de acuerdo con que nunca hay que dudar de la intuición de un abuelo, una abuela, de la madre también. Las madres nunca se equivocan con los amigos, sobre todo, porque no me quiero imaginar qué hubiera hecho Petra si José y Lupe no le hubieran prestado atención a la abuela cuando dijo que le causaba desconfianza. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis de estas historias. Podéis mandarme vuestras historias al correo que dejaré por pantalla. Ponedme en el asunto encuentro extraño o encuentro aterrador o encuentro con un extraño para que las diferencie de las historias paranormales que también me llegan allí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, que hay mucha gente que ve el canal pero que no está suscrita, y dejad un me gusta que ayuda bastante porque últimamente mi canal está como un poco escondido y no están saltando las notificaciones y no se recomienda tanto a gente que normalmente me veía porque hubo un problema con un vídeo, creo que ya lo comenté, pero hubo un problema con un vídeo y YouTube lo que ha hecho ha sido esconder un poco mi canal. Así que los me gustas, los compartidos, los comentarios, etcétera, ayudan al canal a recuperarse. Y bueno, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!